Bueno, primero y principal que la cirugía de implante mamario es la cirugía más frecuente. ¿La más frecuente? Sí, sí. Nosotros de nuestra consulta aproximadamente la mitad, es decir, el 50% de todas las cirugías plásticas estéticas en este momento corresponde a un implante mamario. Es decir, ¿Qué es un implante mamario, doctor? Bueno, el implante mamario, ¿no es cierto?, es una cirugía que es para aumentar, es decir, en las pacientes que tienen lo que se llama una hipomastia, que tienen poco desarrollo de la glándula, o también para pacientes que a lo mejor han dado de mamar y esa mama, ¿no es cierto?, se ha atrofiado, ha perdido volumen, entonces el colocar un implante nos ayuda a reparar, a reconstituir la mama que ha perdido su esquema. Bien, y es la más frecuente, me contaba. Sí, ya te decía, son el 50% de todas nuestras prácticas en este momento es, ¿no es cierto?, de implantes mamarios. ¿Y cuál es el riesgo, doctor, con tantas intervenciones, nosotros, con tanta experiencia? Nosotros, por supuesto, que le decimos al paciente que esto no por ser una cirugía estética deja de tener los riesgos comunes que puede tener cualquier cirugía. Claro. Ocurre que acá, por lo que nosotros leímos de este caso, esto fue realizado aparentemente en un consultorio, es decir, nosotros, por suerte, ¿qué ocurre en Rosario? Rosario tiene el Colegio de Médicos que hace realmente un control muy exhaustivo de las clínicas a las cuales autoriza para poder, en las cuales se puede realizar este tipo de intervención. Hay un exhaustivo control en la ciudad de Rosario. Sí, totalmente. Es decir, las clínicas... ¿En otras ciudades no? ¿En otras provincias? Por ejemplo, Buenos Aires no tiene Colegio de Médicos, entonces no hay un organismo de contralor, algo que diga realmente si tal o cual lugar está autorizado para realizar una cirugía. A tal punto que nosotros por ahí hemos escuchado que en Buenos Aires hay lugares donde a lo mejor en un departamento, en un 10º piso, por decir, se hacen cirugías estéticas. ¿Por qué? Porque no hay un contralor, no hay un organismo que se dedique a ello, a decir cuáles son las características que necesita un lugar para poder hacer este tipo de intervenciones. Estoy pensando en estudios prequirúrgicos, en una evaluación del paciente, conlleva esta serie de trabajos, ¿no?, previos. Siempre, ¿no es cierto?, antes de eso, en el caso del implante mamario se hacen estudios de sangre, se hace un estudio cardiovascular y se hace también un estudio específico en sí de la glándula mamaria, que puede ser una ecografía mamaria o una mamografía. Seguro. Esos son, por supuesto, condiciones sine qua non para poder hacer esta cirugía. Bien, haremos todas las preguntas sobre implantes mamarios. Vos también, si querés interiorizarte acerca de esta intervención, lo podés hacer, pero nos detenemos en este caso, ¿no? Así que atento, el lugar en que se realiza el exhaustivo control médico, pero doctor Jorge Nájel, como médico neurólogo, ¿por qué se pudo haber producido un ACV, que es lo que le ocurrió a esta paciente en Córdoba, una joven de 32 años que va a hacerse, doctor Traverso? Un recambio, se había encapsulado y entonces, bueno, se retira ese implante y se coloca uno nuevo. ¿Y qué pudo pasar, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes. Normalmente el cerebro requiere una cantidad de oxígeno, ¿no? Eso le llega por un volumen minuto sanguíneo que el corazón le brinda. Por un paro cardíaco o por una arritmia cardíaca o por alguna alteración en la ventilación, después podemos charlar un poco más con nuestro... Con el doctor Plaza, que es anestesiólogo. Exactamente. El cerebro recibe menos oxígeno. Al recibir menos oxígeno, en un tiempo prolongado, para el cerebro un tiempo prolongado son 4, 6, 10 minutos, se provoca un daño, se provoca un edema de la sustancia gris, de la sustancia blanca, de las neuronas, de las células que componen y que hacen funcionar al cerebro. Entonces, en ese caso, el daño puede ser reversible si se actúa rápidamente, brindándole oxígeno nuevamente, brindándole volumen minuto sanguíneo nuevamente, o si no, puede transformarse en irreversible, dependiendo el lugar y la topografía. Ahora, ¿es usual que este ataque cerebral ocurra en una intervención quirúrgica de estas características? No, no es usual. No es usual. Hay muchísimas causas que pueden provocar que un cerebro se dañe, que un cerebro reciba menos oxígeno. Entonces... o sea que esa paciente haya tenido una predisposición, que no haya sido detectada antes de la intervención quirúrgica. Puede ser, esa puede ser una causa puede ser una alteración cardiológica, otra causa puede ser una alteración en la presión arterial, otra causa
puede ser un aneurisma, Claro. la ruptura de una arteria Sí. dentro del cerebro. Sí. Pueden ser muchas las causas. Lo importante es Sí. que, como dice la nota, es que esto fue hecho en un consultorio. Como todo acto anestésico, digamos que, volviendo un poco sobre lo que se mencionaba antes, si se desarrolla en un lugar en el que están dadas todas las condiciones, el riesgo es mínimo, porque se toman justamente todas las precauciones de tener toda la aparatología como para poder controlar todos los parámetros hemodinámicos y respiratorios de la paciente. Se puede hacer con una anestesia, con una sedación o una anestesia general, que obviamente no tiene la complejidad de un procedimiento, ¿no es cierto?, mucho más invasivo. Generalmente son procedimientos ambulatorios, estos pacientes en el día vuelven a su hogar, o sea que se usa toda medicación de vida media muy corta para permitir una rápida recuperación y una titulación también muy sencilla, digamos, en cuanto a la profundidad anestésica, para llamarlo de alguna manera. Ahora, le sigo preguntando, ¿no? Y en virtud de este caso, como para no generar ni estado de pánico, ni psicosis con respecto a estas intervenciones, como presidente de la Asociación Rosarina de Anestesiología, ¿es posible que haya una relación directa anestesia posterior ACV que se produce en el mismo momento de la intervención quirúrgica? En este caso en particular, hasta donde nosotros sabemos, no había anestesiólogo no había. en el procedimiento que se estaba llevando a cabo. O sea, era un procedimiento que se estaba haciendo con anestesia local. Entonces, aparentemente no había un anestesiólogo que estuviera controlando el acto. Y sí debe haber. Y es recomendable que sí. En la ciudad de Rosario, la mayoría de las instituciones que realizan cirugía plástica trabajan con un anestesiólogo. Se realiza una consulta preanestésica, la paciente conoce previamente al anestesiólogo, el anestesiólogo evalúa a la paciente desde el punto de vista cardiovascular, con sus estudios que ya fueron solicitados, los análisis de sangre y demás, para ver si está en condiciones. En algunos casos efectúa alguna sugerencia de algún otro estudio, si es que lo cree necesario, y de esa manera ya hay un conocimiento previo de una situación sobre cómo se va a desarrollar todo el evento y demás. Yo me acordé del programa que trataron ayer acerca de la muerte. Me parece que el paso del tiempo y la muerte son dos temas que se implican permanentemente, ¿no? O sea, en la medida que en la fantasía podemos estar más jóvenes, emular ser más jóvenes, tratamos así de emular la muerte, lo cual sabemos todos que es una ilusión. Este es un punto. ¿Pero qué significado tiene, o sea, que estamos hablando de las mamas y de este implante para la mujer? Ahí voy. En sentido estético, Dorcas. ¿Y por qué tanta insistencia en agrandar el busto? A mí me parece que no lo podemos desvincular de un contexto social muy amplio. Y yo me acuerdo de esto. Simone de Beauvoir en los 50 dice: la mujer no nace, se hace. Y esto rompe el mito del eterno femenino. Este es un punto. En los 90 este concepto, que fue muy revolucionario, se subvierte y dice: bueno, para ser mujer tenemos que pasar por el quirófano. Claro. ¿No? O sea, ya dejaron no alcanzaban con los gimnasios, con hacer más músculos, etcétera, sino que es necesaria la intervención del bisturí, es necesaria para vernos más lindas, para vernos más jóvenes, etcétera. Y acá es importante pensar el cuerpo no de un modo aislado, sino como atravesado por un discurso científico, religioso, político, económico e histórico. El cuerpo está atravesado por todos estos discursos. Entonces, desde allí, y no es casual que aparezca desde más o menos desde los 90, finales de los 80, con tanto ímpetu, la impronta de la belleza, porque a su vez viene de la mano de la garantía de un ascenso social y económico.